Muy bien, mis amados hermanos, les doy la bienvenida. Que el Señor les bendiga. Esta es nuestra segunda clase, Cristología y el consejo, o sería Jesús es el consejo. Entonces hemos procurado poder hacer las cosas cada día mejor y cada día bien. Entonces lo que vamos a tratar ahora de hacer para poder avanzar es seguir conforme al programa que nosotros tenemos. Entonces, porque nos estamos capacitando para servir al Señor. Yo los quiero invitar, mis hermanos, que si alguno tiene alguna opinión, alguna pregunta, por favor, les quiero rogar que participen. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos de su participación, de sus preguntas y de sus aportes para enriquecer la clase. Recordemos que esta clase la ven algunos hermanos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros el resumen de la clase pasada frente a esta estructura de la cristología y el consejo o la consejería, o Cristo es el consejo. El módulo que se envía habla de la cristología desde la perspectiva teológica para poder profundizar y poder saber. Lo que estamos haciendo acá en los videos es poder empalmar con la consejería y cómo la estamos desarrollando. De hecho, un curso de 4 semanas para cristología solamente no sería posible. Entonces, ¿quién de ustedes quisiera ayudarnos con el resumen que tiene que ver con la importancia de la cristología? Ya que el tema que hoy nos compete es Jesús es el Señor. Pastor José Henry, ayúdenos porque acá están muy tímidos nuestros hermanos. Bueno, hace 8 días en la clase hablamos acerca de la importancia de la cristología, ¿no? Siempre con el enfoque de la consejería, que es lo que estamos viendo este año. Y hablamos acerca de cómo el propósito de la consejería es Dios y, y tiene que tener como fondo la cristología, ¿no? ¿Quién es Jesús, no? Preguntábamos hace 8 días y dijimos que Él es Señor, el Dios es Salvador. Y eso tiene una implicación para nuestra vida, es decir, la consejería parte del hecho de que nosotros somos de Él, ¿no? Él es el Señor, Él es el dueño, y nosotros somos sus siervos, somos llamados a obedecer y a seguir su palabra, ¿no? Solo Cristo es el verdadero sentido de la vida, y en ese sentido, pues, la consejería tiene que tender a glorificar a Dios más que a solucionar un problema pasajero de la persona, ¿no? Nuestra vida y nuestra consejería debe estar enfocada en Cristo, básicamente. Muy bien, pastor. Quiero añadir a todo esto algo que es muy importante que nosotros consideremos, que la vida mortal va a navegar frente a muchas realidades. Como decía Pablo, ¿no? Ustedes enferman, yo no enfermo. De hecho, sus últimos años él vivió enfermo. Y nosotros tenemos que considerar, él también nos dijo que él aprendió contentamiento, que aprendió a tener y aprendió a no tener. Pero fíjense que en ninguna de sus oraciones ni en sus premisas teológicas está la oración porque acabe la abundancia o porque acabe la pobreza. Nunca tampoco estuvo el estoicismo, nunca hubo una premisa de flagelarse o de dañarse, todo lo contrario. Nos hizo comprender que dentro de todas las circunstancias que vamos a vivir como varones, los hombres, o las mujeres como mujeres, en cualquiera de las edades, teníamos una premisa, es imitar a Jesucristo.
De hecho, a Timoteo le dijo, ¿no? Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y le dio algunas prioridades para poder hacerlo. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, algunos me dirán, frente a la cristología tenemos muchos títulos y nombres del Señor Jesús. Y quisiera de pronto, antes de avanzar, que ustedes entraran en un conversatorio. ¿Por qué creen que tenemos varios nombres de Jesús, varios títulos de Jesús? De igual manera tenemos de Dios varios nombres y varios títulos. ¿Cuál sería la razón teológica? Pastor, yo pienso que tener varios nombres habla acerca del carácter de Dios, ¿no? Más que el nombre en sí es poder comprender o entender algo relacionado con su ser, ¿no? Y su obrar. Entonces, más que simples nombres, yo pienso que son más bien los atributos de Dios, ¿no? Y es conocido por esos atributos, ¿no? Pienso yo. Muy bien, pastor. Es cierto que el nombre identifica una persona y Jesús es una persona. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hablamos que Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Dios Padre también es persona y Dios Espíritu es persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque toda la Escritura nos dice que tienen cualidades fundamentales como persona. Ahora, lo interesante de esto es que cada uno de los títulos y nombres que hay para un solo Dios es porque nosotros no podemos entender a Dios a través de un solo nombre. Algunos han dicho que Jehová es el nombre de Dios, otros han dicho Yahvé, otros dicen que no es Jesús, sino Yeshua. Sin embargo, lo que yo quiero que nosotros consideremos es algo que es muy importante. Muchos son los nombres y títulos que hay en la Escritura, pero el mayor de todos, de los cuales, para nombrar a el unigénito Hijo de Dios, que es parte de la Trinidad, es el título de Señor. El siguiente que sigue, aunque no está en el orden de lo que yo estoy desarrollando, es Salvador y después también es Dios, en menor cuantía, pero si ustedes pusieran una concordancia, y la concordancia para aquellos que no saben y que desean estudiar la Biblia, es una herramienta gramatical por la cual uno busca la palabra y a través de esa palabra uno encuentra todas las citas bíblicas donde esa palabra está añadida. Y Jesús, si no me equivoco, casi 300 veces es citada a diferencia. Jesús es el Señor o el Señor. Ahora, tenemos que hacer dos diferencias, porque etimológicamente hoy en día nosotros decimos Señor a cualquiera, sí Señor, no Señor, bueno Señor, ¿sí? Uno llega a un edificio y no sabe el nombre del portero o no lo tiene ahí pegado y uno le dice buenos días, señor. Uno llega al señor de la panadería, al panadero le dice buenos días, señor. ¿Sí? Uno ve a un policía, señor agente, buenos días. Ahora, la Biblia no está hablando de ese tipo de nombre y lo vamos a resolver. Cuando habla de Jesús es el Señor, lo hace de una manera totalmente diferente. Y una de las cosas que yo quisiera tratar con ustedes es la importancia en consejería de entender que Jesucristo es el Señor. Ahora, ya ha hablado el pastor José Henry, no quisiera cada uno decirles, quisiera pedirles, si fueran tan amables, que participaran, que entendemos que Jesucristo es el Señor.
y luego al final en clase usted podrá evaluar si estuvo acertado o no. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pastor, ¿qué es el dueño de todo? Muy bien, muchas gracias, Natalie. ¿Quién más? Bueno, Natalie sí me quitó la palabra porque sí, yo tengo entendido que cuando se dice Jesucristo es el Señor, es el ungido, que significa que es el dueño de todo, que es el dueño del universo, que por él, para él y por todo fueron creadas todas las cosas. Muy bien, pastor, muchas gracias. Creo que vamos a ir navegando porque cuando estamos pensando en Señor no estamos hablando de una persona madura o de una persona de honor, sino estamos hablando de un dueño, Nata. Pastor, lo que pasa es que la verdad es tan difícil encontrar como darle como esa categoría de Señor a Dios, porque exacto, porque como seres humanos tendemos a medirlo como un ser humano y creo que ahí es donde siempre fallamos. Entonces es como difícil decir qué es ser Señor, o sea, qué significa ser Señor Jesús o Dios. O sea, es difícil explicarlo, digámoslo de esa manera, es un poco difícil. Muy bien, Nata. Y yo considero que ustedes tienen la razón con esa dificultad. Entonces, lo que necesitamos, Carlitos, cuéntanos. Jesucristo nos salva del pecado y de la muerte. Cuando estamos definiendo, Carlitos, Jesús es el Señor, estamos haciendo una separación un poco de su obra redentora, si no estamos pensando por qué Él es el Señor, ¿sí? Y qué significa eso. Y de eso se trata esta clase. Voy a hacerles un ejemplo. Si yo fuera un agente, bueno, sería un sargento o un oficial de la policía y viene un subalterno y me pide un consejo referente a la institución, referente a sus funciones, yo tengo que saber a quién servimos, ¿sí? ¿Quién es el comandante en jefe? ¿Cómo lo honramos? ¿Cuáles son nuestras labores y por qué? Solo así el consejo sería válido. ¿Sí? Yo no le puedo decir que se comporte como un ciudadano. Por eso, si nosotros consideramos estas cosas, tenemos que pensar en Jesús apropiadamente, que es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? ¿Para qué es el Señor? ¿Cuál es el plan de Dios? Y si nosotros entendemos esto, posiblemente que vamos a reconsiderar muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros lamentablemente olvidamos. Lamentablemente pasamos por alto. Y teológicamente nosotros sabemos, pero lo más probable es que nosotros no seamos acertados y no seamos consecuentes con nuestras afirmaciones. Yo les digo algo. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? Amén. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Pero dígame, ¿ustedes lo creen? Sí, Señor. Amén. Ve, muy poquitos, amén. ¿Hay algún paganito por acá? Eso es muy interesante. Voy a leer con ustedes Mateo 6 y el Señor Jesús rápidamente a sus discípulos les enseñó a orar diciendo de la siguiente manera. Miren lo interesante. Cuando Él enseña el Padre Nuestro, no dice que repitamos el Padre Nuestro, sino nos da las premisas para poder orar. Dice, vosotros oraréis así. O sea, realmente, ¿qué es lo que tiene que estar en nuestro pensamiento? De hecho, dice en Mateo capítulo 6, versículos antes de los que vamos a orar, dice, no hagan vanas repeticiones. Les pongo como un ejemplo. Usted, por decir a cualquiera de ustedes que su esposo venga al esposo y todos los días, mi amor, te quiero, mi amor, te quiero, mi amor, te quiero, y al otro día lo mismo, y al otro, se volvería vano y sin sentido. No estoy diciendo que no les digan, mi amor, te quiero. Es una bonita palabra, pero
Cuando son vanas repeticiones todo el tiempo, pierde su sentido. Y una de las cosas que el Señor Jesús, porque estas son las palabras del Señor Jesús que nos narra Mateo, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, ¿por qué lo tengo subrayado? Cuando nosotros pensamos en la paternidad de Dios, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando en la paternidad de Dios? Yo quisiera que nosotros consideremos. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces tenemos unas confesiones teológicas, unas declaraciones teológicas muy acertadas, pero no somos coherentes. La gran mayoría de los cristianos piensan que Dios Padre es un anciano bonachón y lo resumen de la siguiente manera. Dios es bueno. Pero fíjense que lo que relaciona a Jesús con la paternidad de Dios, primero dice que es un padre, pero no es a la manera de la comprensión humana, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, le podemos orar a él nos escucha, pero está cerca, pero a su vez está lejos. Y lo que nos aclara es santificado sea tu nombre. Ahora, recordemos que hay varios nombres de Dios en el Antiguo Testamento referentes a Dios. Uno de ellos es el yo soy, el otro es el tetragramatón, que finalmente será traducido como Yahvé o Yahweh, y que posteriormente se le incorporarán las vocales de la palabra Adonai y tendremos Jehová, o el Dios de los ejércitos, o el Todopoderoso, o el Shaddai, qué sé yo, títulos y nombres. Pero ¿qué nos dice? Que Dios Padre, ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo relaciona con, en el versículo 10, lo que usted encuentra ahí subrayado es el reino de Dios. Y nos está diciendo que Dios está en los cielos y que nuestro deseo es que su reino sea establecido. Y les voy a decir la importancia en la cristología para poder entender esto. Gracias, Alex. No había visto tu aporte. ¿Sí? Juan David me dice que el micrófono está apagado o tiene un problema con el micrófono, pero Juan David, puedes participar también usando el chat. Venga tu reino. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, está lejano, pero cercano. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el orden correcto. Este es el versículo que yo voy a usar para poder nosotros entender una cristología correcta y entender el señorío de Dios correcto en nuestra vida y de Jesús correctamente en nuestra vida. Y cómo solo puede estar enmarcado en medio de una vida cristiana, de un hombre y de una mujer regenerados, de hogares regenerados, de hijos regenerados. Ahora, yo me pregunté, yo dije, voy a hablar de los hogares regenerados, hombres y mujeres regenerados, hijos regenerados, y los que no son regenerados son degenerados. Esto debe ser claro para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros no tenemos una comprensión adecuada del señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ahora, voy a hacer un empalme entre la clase primera y esta segunda clase. Recordemos, una vida mortal vivida en el esfuerzo propio traerá como consecuencias la condenación, aunque esa vida mortal traiga alegrías, traiga victorias, traiga éxitos. ¿Es así o no es así?
¿Estamos de acuerdo? Que hay un abismo que nos separa de la vida mortal del destino de cielos nuevos y tierra nueva. Y que solo lo podemos cruzar a través de la fe en Cristo. O sea, si nosotros no entendemos la vida mortal a través de la fe cristiana, vamos a poder trabajar igual que cualquiera, vamos a recibir salario, posiblemente vamos a comprar casa, vamos a tener títulos, vamos a poder criar hijos, vamos a poder casar hijos, pero en ese esfuerzo propio todo será para la condenación. Por eso la premisa del cristiano no es solucionar los problemas de las personas. De hecho, cuando nosotros nos acostumbramos a solucionar los problemas de las personas, nos aprendemos metodologías muy humanas y sacamos de vista la fe, la iglesia, el evangelio. Y nosotros mismos nos enredamos en eso. Y nos alejamos de glorificar el nombre de nuestro Padre nuestro y el deseo de que venga tu reino. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo nosotros vemos el reino de Dios en nuestra vida? Ayúdenme. Cuando se ve reflejado en nosotros ese proceso de transformación y santificación diario. Muy bien, pastor. La iglesia. En la iglesia. Diácono Mario, bienvenido. Buenas noches, perdona a todos por la tarde. Muy bien. Cuando vemos la iglesia, es que el reino habla de una comunidad. Habla de un pueblo. Habla de un grupo de personas. Es que yo no puedo ser el reino de Dios. Sería un absurdo. Primero, porque el reino de Dios tiene continuidad, o sea, es de generación en generación. Segundo, porque el reino de Dios es a través de un grupo de personas reunidas que manifiestan el poder, la gloria, la justicia, la santidad de nuestro Dios. Y si nosotros podemos entender esto, entonces nosotros fíjese qué tenemos que hacer cuando damos consejería y si estamos entendiendo que la mejor consejería está basada en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablar del rey. Exactamente, diácono. Hablar del rey, hablar del reino y hablar de su palabra y de sus principios. Entonces, miren lo interesante. ¿Por qué partimos de esta premisa? Porque cuando Jesús dice, vamos a orar así, nos referimos a Dios Padre y a su reino. Cuando uno dice, venga tu reino, o sea, no es venga tu salvación, sea establecida tu iglesia, tu congregación, tu pueblo, tu nación. ¿Se dan cuenta que no es importante la solución de un problema temporal, sino de la circunstancia eterna? Y es algo que yo quiero considerar con ustedes. Ahora, yo quiero que hablemos del reino de Dios. ¿Qué entendemos por el reino de Dios? Acá tenemos pastores, diáconos. El reino de Dios es su iglesia, el rey es Cristo y su constitución del reino es la palabra. Y los súbditos nosotros. Muy bien, diácono. Excelente. Cuando veamos la iglesia del Señor, tenemos que comprender con el corazón, ¿sí? Y no podemos separar la iglesia de la vida diaria. Porque muchos tenemos esta dualidad. Entonces, en la iglesia es pastor, diácono, hermano, y en la vida diaria, pues vivimos como mundanos, no. El reino de Dios, cuando se establece,
se establece a partir de un momento. ¿Recuerdan ustedes a partir de qué momento se establece el reino de Dios? Desde el momento que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿ok? Desde el momento que Cristo llega. Muy bien. Miren lo interesante. La Biblia está dividida de una manera especial. ¿Ustedes recuerdan cómo está dividida? Antiguo y nuevo. Equivocado, pastor. ¿Cómo está dividida la Biblia? Natalie, Sí, pastor. ¿cómo está dividida la Biblia? No, no está dividida. La Sí, verdad, no. está O sea, ¿en qué dividida sentido? en su revelación. ¿Cómo está dividida? ¿En 3 tiempos, se diría? Muy bien. ¿Cuáles son esos tiempos? A ver, el inicio, es que el principio, sí, es que no recuerdo, no El tengo los inicio y el números. principio, pero no Sí, tiene sí, que no. ver por ahí. Sí, el inicio es que no recuerdo la palabra. El inicio, la promesa y la consumación. Se me olvidó el primero, algo así, pastor. No, se le olvidó. Es que no es el inicio. Está, mire, Pastor José, normalmente nosotros vemos Antiguo y Nuevo Testamento por la división natural. Yo quisiera que prestaran atención un poquito y se les quede grabado bien. La Biblia está dividida en 3 tiempos. El primer tiempo es la promesa de Cristo. Sí, la promesa de Cristo, la promesa del Mesías, la promesa del Señor, la promesa del Salvador, la promesa de Dios con nosotros. El segundo tiempo es cuando llega el Salvador y está con nosotros. Ese es el cumplimiento. Y el tercer tiempo es la consumación de todos los tiempos. Recuerden que Hebreos 11 al finalizar. Muy bien, diácono Mario, usted está de un pilero, promesa, cumplimiento y consumación. Entonces, es que normalmente tenemos la tentación de verla entre Antiguo y Nuevo Testamento, ley y gracia. Esa dicotomía nos hace daño. Como decía Natalie, ahora sí está concentrada, se va a dar cuenta que sí, la Biblia es una unidad, pero leemos la Biblia en 3 tiempos. El primer tiempo es la promesa del Mesías. Luego el Mesías llega y cuando él llega se establece el reino. ¿Por qué se establece el reino? Porque todas las sombras de la promesa del pacto se cumplen y es visible el trono de la gracia, es visible el reinado de Jesús, del Mesías. ¿Y ahora qué estamos esperando? La consumación de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que la mortalidad termine. Por eso es muy, muy importante que nosotros exacto, diácono, porque llegó el rey. Ahora, Pastor José, ¿es clara la enseñanza? Sí, señor, claro que sí. Sí. Muy Yo bien. quiero que nosotros evaluemos algo, porque para entender el señorío de Jesús, tenemos que entender que en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, está el establecimiento de su reino, de un reino visible. Por esto, él manifiesta el pacto de Dios, ¿sí? Él hace un pacto consigo mismo. ¿Cuándo lo hace? En la eternidad. Si nosotros pudiéramos leer Efesios capítulo 1, capítulo 2, si pudiéramos leer los primeros 8 capítulos de Romanos, ¿de qué nos daríamos cuenta en estas 2 secciones? De que hay un pueblo elegido y que hay un pacto de Dios. La Biblia nos va a decir que Dios es un Dios de pacto, no de pactos, aunque vemos varios pactos en la Biblia. Pero de manera progresiva van manifestando estos pactos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque Dios se va a revelar, acuérdense en la gráfica anterior, no de esta clase, sino de la clase pasada, de manera progresiva a lo largo del tiempo, pero cada vez mayor.
Y él nos va a hablar de un nuevo pacto y un mejor pacto, que es el mismo pacto que es Jesús. Muy bien. En este pacto vamos a encontrar a su rey y a su pueblo. Recuerden que todo el Antiguo Testamento nos va a anunciar al rey y su pueblo. ¿Sí es así? Muy bien. Entonces, reino de Dios, pacto de Dios, el rey y su pueblo, es un solo mensaje. ¿Que cómo se puede resumir? Jesús es el Señor. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Por favor, yo les ruego hacer preguntas si es que las tienen. ¿No hay preguntas? Muy bien, vamos a pasar a nuestra segunda diapositiva. Nuestra segunda diapositiva nos va a decir en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren, una de las cosas interesantes de los 4 evangelios, 3 son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tienen un propósito: presentar al Señor Jesús. Las historias son muy parecidas, pero el apóstol Juan presenta a Jesús como el todo, en todo y por todos. Y espero que sea comprensible lo que estoy diciendo, que va a darnos a entender. Tal vez el apóstol Juan tiene la misma misión que tenía Moisés cuando presentó Génesis: darnos a entender del porqué de esta creación, del por qué tú existes, del por qué yo existo, y hacernos entender de la preexistencia de aquel que nosotros pudiéramos considerar, como algunos han considerado, de Jesús. Cuando yo hablo de la preexistencia de Jesús, no estoy diciendo que Jesús fue creado en algún momento, sino que Él es el creador de todas las cosas. ¿Es claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Jesús es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y miren lo interesante que afirma aquí: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto es plural. Cada vida constituida en este mundo viene de Dios. Y aunque el hombre nace en pecado y nace destituido de la gloria de Dios, nosotros tenemos que comprender esto. Ahora, es importante entender la vida mortal. Porque yo quiero que nosotros entendamos la vida mortal, mis amados hermanos. Porque esta vida mortal trae muchas desazones, muchas tristezas, muchas situaciones que son incomprensibles para nosotros. Y aún solucionándolas, no nos va a traer mucha esperanza. Si usted está viviendo una situación económica de quiebra y por alguna razón solucionaría usted su situación económica
Usted encontraría 10 situaciones más en la vida por la cual sufrir, afligirse. Porque esta vida mortal está empalmada al sufrimiento. El sano sufre por estar sano y el enfermo por estar enfermo. El niño sufre por ser niño y el joven por ser joven y el adulto por ser adulto y el mayor por ser mayor. Pero todos cargamos una cruz de sufrimiento. Esta vida mortal es pasajera. Y lo que Juan quiere que nosotros pensemos es, hay un propósito. Y miren lo que yo quiero que nosotros pensemos frente a lo que hoy estamos aprendiendo. Jesús es el Señor. ¿Pero por qué es el Señor? Porque Él es el creador de todas las cosas. A Él le debemos la vida. Y estamos en este momento atornillados a una vida mortal. Y yo les aseguro que aún si estuviéramos completamente sanos, tuviéramos todo el dinero del mundo, entenderíamos al final, después de haber gastado en todos nuestros deleites, que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, o todo es vano. Miren, si trabajas mucho es vano, si tienes mucho dinero es vano, si tienes mucha salud es vana, si estudias mucho es vano, porque al final no tiene mucho sentido, porque hay una razón de ser, mis queridos hermanos. Este versículo es muy importante para nosotros, tal como Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo interesante? Que el Señor nos pone en una perspectiva espectacular, que nosotros tenemos que ver a Jesús y su reino, y que no nos debe afligir nuestra mortalidad. Que cuando usted aconseje, lo más importante no es la situación circunstancial. Mis hijos son rebeldes, mi hogar se está deshaciendo, mi vida o estoy muriendo. Uno ya no cumple años. Cuando uno llega a cierta etapa de la vida, uno ya sabe que no está cumpliendo años, está contando años menos para vivir. Miren, hay 3 puntos fundamentales que nosotros vamos a entender en este versículo. Que hay un escenario creado por Dios. Estos se llaman cielos nuevos y tierra nueva. Sí, los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Fue establecida la ley de Dios. Está escrita en su corazón. Está escrita en todo lo que nosotros vemos de la creación. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, los pajaritos, los animales, las plantas. Nosotros no necesitamos ser instruidos en que se nace, se crece, se madura y se muere. Físicamente ese es el diseño. Y físicamente también entendemos que todos nosotros somos vasallos. La palabra vasallo es para poder entender una figura que estamos aprendiendo, que Jesús es el Señor. Entonces, cuando pensamos en Jesús y su reino, vemos un escenario donde vamos a servir como vasallos, pero es a través de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todos el diseño responde ¿a quién? Al Señor Jesús, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Es claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Quisiera ahora sí que nosotros meditáramos en el significado de Señor. Como yo les decía al principio, hoy tenemos por nuestro vocabulario la tentación de decir Señor a todo el mundo. Al portero, Señor, buenos días. Al policía, señor agente, buenos días.
al jefe, Señor, buenos días. Pero el significado bíblico que le da la Biblia a Jesús cuando se refiere a él como Señor es totalmente diferente. Es ante todo el nombre Curios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos viendo esta palabra aquí? Esta palabra es una palabra griega que designa a la palabra Yahvé, y ya les voy a decir por qué, que significa Dios y Señor de señores. Deuteronomio 10:17 dice de la siguiente manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Les hago una pregunta. Aquí encontramos el nombre de Dios o un título de Dios que dice que Él es Señor o Dios de dioses, pero no es la palabra curios que vamos a encontrar aquí. ¿Cuál sería la palabra? Acá los estudiantes de teología deben sacar la uña. ¿Cuál sería la palabra en hebreo que está apuntando a la palabra Señor? Que tiene el Adonai. significado. Adonai. Muy bien, pastor. Es la palabra Adonai. Salmo 136, versículos 2 al 3. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre su misericordia. Ahora, yo quiero entender algo que ustedes posiblemente pueden confundirse al leer estos dos versículos. Primero, cuando la Biblia dice que Él es Dios de dioses, no es que hayan varios dioses. Recuerden que los hombres fabrican dioses cuando no conocen al Dios verdadero. Por eso hay multitud de religiones en el mundo. Pero la única religión verdadera es la religión que tiene a Jesucristo, al hacedor y al creador de todas las cosas, como Dios y como el que obra la salvación. No es el tema de hoy, pero entonces yo no quisiera dejar a libertad de pensamiento esta idea, así como que Él es el Señor de los señores. ¿Por qué? Porque nosotros a muchos les decimos Señor. Yo he conocido mujeres o esposas que le dicen a su esposo Señor, pero no es a la manera de lo como la Biblia dice que Jesús o que Dios es Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la etimología de la palabra Señor, ahora cuando hablamos de etimología es el significado de la palabra. En hebreo es Adonai y como yo les decía, en griego es Kurios, que significa amo o dueño absoluto. Fíjense que Natalie comenzó al comienzo diciéndonos esta verdad. Entonces, ¿quién es Jesús? El Señor. Muy bien, Carlitos. Ya retrocedo. Me piden que retroceda un poquito las citas. Entonces está Deuteronomio 10:17 y el Salmo 136, versículos 2 y 3. Muy bien, me parece muy bien que estén tomando nota. Ahora, fíjense que algo que es muy importante, que tanto en hebreo la palabra Adonai significa amo y dueño absoluto, y en griego kurios, que significa amo o dueño absoluto. Ahora, yo quisiera que, yo no lo puse aquí en pantalla, pero también significa maestro, ¿sí? O el que enseña. Sin embargo, la premisa que tenemos que entender de que Jesús es el Señor, que Él es el amo o dueño absoluto. Ahora, la pregunta es, ¿para usted en su vida Jesús es Señor?
Ahora usted pudiera responder, sí, para mí Jesús es el Señor. Él es su amo. Recuerden que la palabra amo está muy relacionada, sobre todo en el Antiguo Testamento, con la conformación de reyes, de señores gobernantes que hacían como ellos querían. Y la explicación más clara es dueño absoluto, no solamente de mi vida, de mis bienes, de mis dones y de mis talentos. Pregunto nuevamente, ¿Jesús es su Señor? Porque fácilmente uno puede decir que sí. Fácilmente uno puede decir, Él es mi Señor. Pero cuando uno está pensando muchas veces en Señor, es como Carlitos decía hace un instante, Él es mi Salvador, y son dos cosas diferentes. Una cosa es que Él sea mi Salvador, porque tiene unas premisas diferentes. Pero cuando estamos diciendo que Él es el Señor, yo estoy diciendo que Él es el amo y el dueño absoluto. Las riquezas que hay en este mundo, Dios es el dueño y Él las ha repartido. A uno les dio un talento, a otro les dio 2 talentos, a otro les dio 5 talentos. A todos nos dio algo. A ninguno nos ha dejado en la miseria o en la quiebra. Y de hecho, nosotros somos tan osados que perdemos lo que Dios nos hace en trivialidades de la vida mortal. Nuevamente, su vida usted la vive conforme a lo que hace su declaración, Jesús es mi Señor. Porque esto tiene una significación muy interesante. Él es mi autoridad suprema. Y fíjense que en consejería nosotros rápidamente nos olvidamos de eso. Se los puedo demostrar. Llega alguien y le dice, ayúdeme. Tengo un hijo en las drogas. ¿Qué puedo hacer? Uno como cristiano lo primero que dice es voy a orar por ti. La pregunta es, ¿esa persona necesita que sus hijos salgan de las drogas? Sí. Pero ¿qué es lo más urgente que necesita? Ayúdenme. Recibir el Evangelio, recibir a Cristo, conocer de Cristo para vida eterna. Eso es muy importante. Miren lo interesante. Solo, lamentablemente, no se me ocurrió sino hasta unos instantes antes de la clase. ¿Ustedes se acuerdan en la época medieval cómo vivían las personas? ¿En qué sentido, pastor? En la época medieval, ¿cómo vivían? En el sentido de Doblegados a un rey o a un señor. O sea, eran doblegados, obligados a adorar a un rey o a servirle a un rey. Todos los grupos de personas que habían en Europa, sobre todo, vivían bajo la protección de un rey. Si este rey era importante, era adinerado, tenían buenos ejércitos, tenían buenos castillos. Pero los ciudadanos que pertenecían al reino estaban cobijados dentro del castillo, estaban cobijados dentro de esa fortaleza. Y no solamente vivían bajo la protección de este rey. Él era su autoridad suprema. Si el rey era bueno, la vida de estos subordinados, de estos vasallos, era muy buena. Ahora miren lo interesante, nosotros que encontramos en la vida. Yo por lo menos, para mí es triste lo que yo voy a decir. Yo tengo madre, padre, tengo hermanos, pero ninguno de ellos conoce a Cristo, creo yo, o no lo conoce como dice la Biblia. ¿Y por qué es triste? Porque la vida de una persona sin Dios en su corazón es miserable. No conoce la benevolencia ni la misericordia del Señor.
de este amo. Si tu amo es bueno, tu vida será buena. Si tu amo es misericordioso, tu vida será extraordinaria. ¿Sí me comprenden? Y si todo lo que yo tengo responde a mi Señor, pues cuando me lo da, yo estoy contento, y cuando me lo quita también. ¿Por qué yo les digo esto? Esta mañana mi mamá me decía de una manera desesperada, y me decía, Juan, ora a Dios porque yo me quiero morir. Y yo le digo, mamá, ¿y por qué se quiere morir? Porque es que yo ya no le hago falta a nadie. Ya no consigo trabajo, me siento sola. Y es verdad, eso es muy triste. Sí, yo le puedo decir, véngase mamá, yo la tengo acá, yo estoy en la casa, está mi esposa, nosotros la queremos. Pero la necesidad de ella no se puede llenar con el amor de un ser humano, sino con Dios, con Cristo, con aquel que es amo y dueño absoluto y que es autoridad suprema. ¿Sí me van comprendiendo lo que yo les voy diciendo? Pero ¿cuál es la tentación de nosotros? Querer solucionar bajo el consejo de las cosas temporales. Cuando las personas necesitan entrar dentro de ese reino, ahora solo piensen en la edad medieval, ¿cómo sería el castillo de Jesucristo? Es Cristo reinando, dueño de todo. ¿Cuál será el ejército que nos defiende, que acampa en favor de los cristianos? Su corte celestial, su poder, su omnipotencia, su omnisciencia. ¿Sí me comprenden? Su bondad, su misericordia, su paciencia. Cuando tu autoridad suprema, tu amo y tu dueño absoluto es el Señor, si tú estás entendiendo esto, las personas no necesitan solucionar su circunstancia, necesitan conocer a Cristo. Y vuelvo al ejemplo que les decía, llega un padre y dice, mi hijo está en las drogas, ayúdeme. Sí, hay una ayuda temporal frente a las cosas, vaya a una institución, hay un programa, todas esas cosas están bien, pero no le soluciona su problemática. Lo que nosotros podemos hacer es invitar a esa persona que llega con el problema a conocer a nuestro Señor. Invitarlo a su reino, donde se puede ver el reino de Dios. Donde lo podemos experimentar. Muy bien, Nicole Dávila, felicitaciones en su iglesia. Dios está con nosotros. El Señor está de manera especial en medio de nosotros. Ok, Nata, no te preocupes. Entonces es algo que yo quisiera que nosotros consideremos, mis hermanos. Pero a veces nosotros consideramos que nuestros hijos necesitan títulos, de que necesitan ropa, que necesitan viajes, que necesitan descansar, y no de estar bajo la cobijo, bajo la protección, bajo la dirección de aquel que es amo y dueño absoluto y que no es un tirano. Porque la etimología de Señor es esa. Y Jesús es nuestro Señor. Y yo les voy a decir algo, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué nuestras vidas han cambiado? ¿Por qué nuestra economía ha cambiado? ¿Por qué podemos pasarla bien con aquellos que Dios añadió a la iglesia? Porque Él es nuestra autoridad suprema, es nuestro dueño absoluto. Y miren lo interesante, yo estoy convencido por lo menos, como discípulo de Cristo, que mi tarea es vivir para Cristo y el Señor salvará a los que va a salvar. Y si dentro de ellos está mi mamá, mis hermanos, mi padre, mis parientes, lo hará. Yo que tengo que hacer la tarea que Dios me mandó a hacer.
y ser un siervo fiel y diligente dentro del reino donde Dios me ha puesto. ¿Preguntas hasta aquí? El Nuevo Testamento en todos sus libros. Esto es muy interesante. Yo he puesto algunas citas. Confiere permanentemente a Jesucristo el título de Señor. Miren, todas las citas, yo las que están ahí, las leí cada una de ellas. Dicen que Jesús es el Señor. Una, otra y otra vez. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el ungido puesto como amo y dueño absoluto. Y esto es importante que cale en nuestros corazones, mis hermanos. Porque si no, nuestros cultos no van a cambiar. Por eso nuestra vida no va a cambiar. Porque nosotros pensamos simplemente en la temporalidad. Si estoy enfermo, Señor, sáname. Si tengo problemas con mis hijos, Señor, que sean más amorosos, que sean más dóciles, que no sean rebeldes, que hagan caso. Miren, son las oraciones equivocadas. Si es por mí, Señor, que crea en Cristo, confía en Cristo y viva para Cristo. Porque ya les digo el porqué. Si mis hijos son rebeldes, necios, drogadictos, lo que sea, Señor, que crean en ti. ¿Y saben cuál es el porqué? Porque aquel que nace de nuevo, aquel que nace del agua y del espíritu, tiene garantizada la vida eterna y tiene garantizada cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad. Vivir en medio del amor, del gozo, de la paz, de la misericordia de nuestro Dios. Queridos hermanos, hoy tenemos que aprender que para la consejería tenemos que tener clara la cristología. La mortalidad es ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién no ha sido abandonado? ¿Quién no ha sido ofendido, vituperado? Amados hermanos, eso le pasa a los cristianos y a los no cristianos. Pero aquel que está dentro del reino de Dios tiene garantizado algo que estamos esperando los cristianos, que el Señor venga por nosotros, que el Señor nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos llene de su gozo, no importa lo que esté pasando. Por eso es enfático el Nuevo Testamento, que el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que hablaron los patriarcas, que hablaron los profetas, se cumplió en la persona de Jesús, que es el Señor. ¿Qué significa Señor? Amo y dueño absoluto. Y yo quiero que especifique eso en su mente, lo grabe, lo marque. Cuando dice dueño absoluto, es dueño de todo, de su vida, de su economía, de su matrimonio, de su salud, de sus hijos, de su destino. Por eso me puedo abandonar y puedo estar contento con su decisión. Gracias al Señor, que muchos de nosotros no somos bellos y hermosos a la manera del mundo, porque ¿saben qué? Si fuera así, estaríamos haciendo TikTok desnudos. Estuviéramos en las redes sociales mostrando carne y ombligo y distraídos en el mundo.
No somos bellos a la manera del mundo. Somos bellos a la manera de Dios, llenos del Espíritu Santo. Gracias a Dios, muchos de nosotros no tenemos toda la salud o todo el dinero del mundo, porque estaríamos inmersos en la ambición y en la búsqueda de placeres del mundo. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el Señor. Entonces, si el Señor tomó decisiones en nuestra vida que no nos gustan a nosotros, porque Él es el amo y dueño absoluto, ¿cómo usted pretende aconsejar a alguien para que solucione algo que Dios ha permitido en la vida de esa persona, porque esa persona ha buscado sus propios males? ¿Sí me comprende? ¿Con quién está altercando? Ah, sí, yo sé, todos son responsables de sus malas decisiones. Dios ha establecido un Señor de señores, su Hijo. Todos los que están bajo su señorío se deben a Él. Este es Jesús. Ahora, no me juzguen por la gráfica. Yo pongo una gráfica simplemente como una metáfora, porque no es precisamente así. Y todos los que están añadidos a su pueblo, su iglesia, a su reino, están protegidos bajo su señorío. Recuerden que la palabra amo también se puede definir como el que hace como él quiere, cuando quiere, con quien quiere. O sea, todo lo que está pasando en tu vida viene de parte de Dios para que nosotros estemos aferrados a Él, esperando una vida nueva, una vida donde nuestro cuerpo será glorificado. ¿Saben qué significa eso? Que será sanado totalmente y podremos vivir una vida para Dios, llenos de gozo, de amor, de paz. Jesús es el Señor y permanentemente, si Jesús es el Señor, ¿sabe usted qué va a vivir? Y va a experimentar la benevolencia divina. La palabra benevolencia quiere ver que usted mereciendo castigo, el Señor lo va. Muy bien, diácono Mario. El diácono Mario nos habla de despotetes o es déspota. Él hace como quiere, pero Dios, el Señor Jesús, Él es bueno, misericordioso, justo, bueno. Y lo que nosotros bajo su reino, bajo ese castillo, miren, los salmos son muy dicientes en eso. Solo que yo sé que en mi clase no me va a alcanzar tiempo para poder hablar de todo eso. Todo aquel que está bajo el señorío de Cristo, si tú crees en Cristo, si hoy tú no crees en Cristo, ¿qué puedes decir, Señor? Dame la fe para creer en Cristo. Permíteme vivir bajo tu reino. Vas a experimentar la benevolencia divina. ¿Qué significa eso? Que vas a experimentar el cuidado, el señorío, el bien de Dios, la cobertura de estar bajo su sombra, bajo sus alas, estar en la roca firme, bajo el castillo precioso. También, ¿qué va a suceder si estás bajo el señorío de Jesús? Es que de Él demanda de cada uno de sus hijos es lealtad. Nosotros no somos máquinas. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos 7:23, él exclama y dice, miserable de mí, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? ¿Por qué razón? Porque nosotros sí somos mortales y hay una condición pecaminosa. Por eso necesitamos estudiar la palabra, conocer la palabra. Necesitamos congregarnos cada 7 días. Porque somos miserables, como Pablo. Porque mientras que nuestros miembros son vendidos al pecado, nuestro corazón está diciendo, no peques. Y nosotros pecamos. Y Dios demanda de sus leales siervos, súbditos, vasallos, que disfruten la benevolencia de Dios. Nuestra lealtad. Y miren lo interesante que nosotros podemos observar. Hay consecuencias.
La Biblia dice claramente que si usted ha creído en Cristo Jesús, la salvación no se pierde. Pero si usted se porta mal, si obra mal, si toma malas decisiones, tendrá consecuencias en esta vida mortal mientras que el Señor venga. La Biblia dice que por eso muchos están enfermos, muchos están en infortunio. Muchas veces el Señor dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Porque el Señor en su benevolencia también nos disciplina. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Estamos comprendiendo lo que significa Jesús es el Señor? Es dueño absoluto. Y ojo, nosotros no podemos añadir a nadie a su reino. Lo único que podemos hacer es orar por las personas para que crean en Cristo. Y si el Señor tiene misericordia, los añadirá. El Señor de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y de los que no, viven fuera de su reino. El pueblo de Dios debe tener una relación de lealtad y obediencia a su Señor, el que está sentado en su trono, y Él vendrá por sus siervos. Y miren lo interesante de esto, que uno no puede ser cristiano en la iglesia y no cristiano los otros días de la semana. La lealtad, ¿qué implica? ¿Se están preguntando qué implica la lealtad? Es coherencia, implica obediencia, implica constancia, implica dar honra y gloria a aquel que es nuestro Señor, que está sentado en su trono, porque le estamos esperando a Él. Si usted puede declarar que Jesús es el Señor, tiene que entender que su palabra es el consejo. En estos días yo le decía a un hermano muy querido, el matrimonio muchas veces llega al divorcio porque las pequeñas zorras destruyen los cultivos. ¿Qué significa eso? Que malas decisiones uno toma frente al matrimonio y de pronto nos encontramos en un divorcio. Hermanos que les gustan viajar solos, hermanos que les gustan una vida independiente solos sin dar cuentas. Pero ¿qué dice la Biblia en su consejo? Dice que no estemos separados, que debemos promover la unidad, que el esposo y la esposa deben estar juntos en llavería. ¿Cómo más pudiéramos decir la palabra llavería en equipo, en sociedad, con una misma meta? Criando a los hijos para el Señor, sirviendo en la iglesia para el Señor, porque su palabra es el consejo. No somos nosotros, no es el sentido común. Y el consejo de Dios es una orden, no es una sugerencia. Y debemos darles a entender que a las personas que no debemos jugar con Dios, porque hay consecuencias. Muy bien, diácono Mario. Trabajar como complemento el uno al otro, y eso es importante. Miren lo que significa Jesús es el Señor. Les pregunto, cuando alguien les venga a pedir consejo, ¿usted pensará en Jesús es el Señor, en su reino y en su palabra que es el consejo? Alguno me dirá, pero pastor, es que los no cristianos no quieren el consejo de Dios. Sí, eso es verdad. Muy bien, Natalie, unidad en el matrimonio, perfecto. Pero todos esos principios son verdad en el matrimonio y en la iglesia, por si acaso. Y yo quisiera que nosotros meditáramos, ¿estamos entendiendo que Jesús es el Señor de verdad? ¿Que Él es el amo? ¿Que Él es el dueño absoluto?
Fíjense que a nosotros no nos ha dicho construye una vida cristiana o construye un consejo. Nos dice obedece. Obedece el domingo, obedece el lunes, obedece el martes, obedece el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y nosotros somos cristianos todos los días de la semana. Y yo soy pastor todos los días de la semana. Y los que son ancianos son todos los días de la semana. Y los que son diáconos toda la semana. Queridos hermanos, ¿estamos comprendiendo que Jesús es el Señor? Fíjense que frente al matrimonio tenemos que resolver, frente al consejo de Dios, dice, los dos serán una sola carne. ¿Lo han logrado o no? Entonces todavía tenemos que seguir trabajando en eso. Como dice Nata acá en sus aportes en el chat, buscar unidad en todas las cosas. Pero fíjese que eso no nos pide con los hijos. A los hijos nos pide que los despidamos, que los casemos. Pero hoy en día vivimos una sociedad bastante anticristiana. Cuando pensamos en Jesús es el Señor, estamos pensando en cosas muy importantes. Al aconsejar debemos recordar que todos somos siervos de Dios y esa es la razón de nuestra vida. La próxima vez que le pidan consejo, empiece a meditar en eso. Usted se imagina si usted fuera parte de la época medieval sirviendo a un rey y usted le diga a una persona, no, tranquilo, váyase donde el otro rey porque allá hay comida, bebida, todo está muy bien. Recuerde, nadie puede servir a dos señores. Cuando usted quiere solucionar los temas de la mortalidad sin Dios que bendice y que da todas las cosas, no está siendo siervo de Dios. ¿Cuál es el único encargo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos? ¿Se acuerdan? El de la gran comisión. Sí, el de la gran comisión, pastor, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero la gente a veces va por todo el mundo solucionándole la vida a todo el mundo. Solucionándole el tema a los hijos, solucionándome el tema a los padres, solucionándome el tema a los tíos, a los parientes. Por eso tenemos iglesias tan pequeñas, porque los creyentes dejaron de aconsejar diciendo somos siervos de Dios. Esto es duro lo que yo digo. Parecemos ciegos, guías de ciegos. Y yo quisiera que nosotros consideremos, no hay circunstancia que no esté bajo su control. ¿El control de quién, queridos hermanos? De Jesús, que es el Señor. Y hay cosas que no entendemos. Queridos hermanos, o sea, ¿por qué estoy enfermo? No lo sé. Hay personas que sí se enferman porque tuvieron malas decisiones en la vida. Sí, yo por mucho tiempo he estado obeso y estoy tratando de bajar de peso y todo. ¿Pero por qué? Porque comía poco ejercicio, mucho sedentarismo. Pero fueron mis malas decisiones. Pero hay personas que tienen enfermedades que no son causa de malas decisiones, sino las tienen porque sí. Pero esas circunstancias están bajo el control de nuestro Dios. ¿O no es así? Hay personas que económicamente son buenos mayordomos, pero nunca prosperan. ¿Por qué? Esa circunstancia está bajo el Señor. Hay personas que hasta hacen malas decisiones y prosperan. No compran la lotería y les regalan el billete y se ganan la lotería. Ahora, no estoy hablando de buena suerte ni mala suerte. Estoy diciendo que toda circunstancia está bajo el control de aquel que es Señor. Recuerden que los reyes en la antigüedad
tenían personas dentro de sus castillos y habían otras personas afuera de su castillo. Pero su influencia llegaba hacia ellos. Unos protegidos por el rey y otros no protegidos por el rey. ¿Quiere estar protegido bajo el rey? Solamente es si usted pertenece al pueblo. Ese es el consejo. Eso es lo que haría un siervo agradecido. Un siervo que ama a su señor, a su dueño absoluto. Su consejo debe obedecerse por ser para bien. Cuando yo le digo a las personas, hay que congregarnos. Yo le decía hoy a mi hija, hija, no se olvide, hay que congregarnos. Hay que hacer la obra de Dios. Hay que servir. Y no es por gloria ni por honra, sino porque nuestro Dios, nuestro Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos disfrutado de su benevolencia. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros, siendo malos, hemos recibido buenas cosas de nuestro Dios. Y recuerden que el llamado de aquel que está dentro del reino de Dios es obedecer su consejo, su lealtad. Hay que ser leales. ¿A quién? A Dios, no al mundo. La desobediencia trae consecuencias de adversidad y de rebelión. Hay muchas personas que usted les invitará a la iglesia y ellos dirán, no tengo tiempo, me queda lejos, otro día, más adelante. Pero ¿saben por qué no llegan esas personas? Se los voy a decir por qué. Porque aquel que es el dueño y amo absoluto no los ha llamado y no los ha invitado. El día que el Señor doblegó mi orgullo fue el día en que yo pude congregarme. Y desde ese día hasta el día de hoy, mi Señor no me ha fallado, aunque yo he querido. Jesucristo es el Señor y los creyentes, sus siervos. Yo quisiera que no olvidemos esta gráfica, porque esto es lo que significa Jesús es el Señor. Quien está dentro de su reino está experimentando siempre su benevolencia divina. Y nosotros lo único que tenemos que expresarle a Él es nuestra lealtad, nuestra gratitud, nuestra adoración. Y siempre habrá consecuencias. La Biblia dice claramente, Él paga según nuestras obras, pero también según su benevolencia, porque no nos paga conforme a lo que nosotros tenemos que recibir, sino mucho más. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Algún aporte? Dios ha entrado en una relación solemne, justa y de gobierno con su creación. ¿Cómo lo hace? A través de lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Cada creyente es la imagen de nuestro Señor y está con un propósito, llenar toda la tierra. Miren, haciendo una pequeña investigación en lugares donde antes no habían cristianos, hoy hay cristianos. La China, en Rusia, en África. Y aunque en algunos de estos lugares se persiguen a los cristianos, hay cristianos que aman al Señor. Los creyentes se deben a su Señor, seguir el modelo de vida que nos asignó, pese a todas nuestras circunstancias, ya que nosotros como creyentes tenemos un rol representativo del reino de Dios. Fíjense que cada congregación, cada domingo, levanta sus manos, canta al Señor, ora al Señor y estamos siendo luz a las naciones. Y estamos expresando su reino en medio de nosotros.
Tan importante sería que nosotros saliéramos con esa consigna. No es algo nuevo, queridos hermanos. Éxodo 19, 4 al 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pastor José Henry, le dejo la explicación de lo que usted acabó de predicar hace muy poco tiempo. Este es el capítulo antes de la ley, ¿no? Sí, señor. Y el Señor lo que está haciendo ahí es hablando al pueblo antes de dar sus mandatos y les está recordando primero que Él les salvó y les está llamando a escuchar y guardar el pacto que va a hacer en el siguiente capítulo. Y les dice lo que nos explicaba ahorita el pastor hace un momento de las consecuencias, ¿no? Hay consecuencias referentes al pacto de la ley, a lo que Dios nos manda. Si el pueblo obedece, dice el Señor, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿no? Y les llama el reino de sacerdotes y gente santa, que es la iglesia, ¿no? Eso es lo que somos nosotros. Sacerdotes al servicio del Señor en adoración, como veíamos hace unos cuantos meses atrás. Ese es uno de los deberes de la iglesia, ¿no? La adoración y somos ese sacerdocio. Y también somos gente santa, diferente, apartada de todos los reinos de esta tierra, ¿no? Es verdad, pastor, y algo que nosotros tenemos que observar aquí es muy interesante que gráficamente el versículo nos enseña que dice, visteis lo que le hice a los egipcios, como algo negativo, diciendo los que están fuera de mi reino tienen consecuencias fatales que el Señor nos ha tomado. O sea, todos los que hemos llegado a la iglesia hemos estado dentro de los egipcios, dentro de un pueblo en tinieblas, en paganos, creyendo en otros dioses. Pero dice que hemos oído su voz. Pero ¿para qué oímos su voz? Para guardar su pacto. O sea, una característica de un creyente es alguien que le cree a Dios, que le obedece, que le guarda. Y lo que es interesante, pastor, que usted nos está haciendo recordar, que para Dios nosotros somos su tesoro. O sea, hay una razón importante porque es aquí donde se va a manifestar. Dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y creo que nosotros hemos olvidado eso y nos dejamos engañar por las situaciones de la vida. Y que tenemos que hacer ese énfasis. Gracias, pastor, por hacernos recordar. Porque inmediatamente que nos dice, somos su reino, somos su iglesia, somos su asamblea, su congregación, nos da y nos dice, mire, estos son los mandamientos que hay que hacer. Éxodo 20. Y tal vez nosotros tenemos que considerar ahora si realmente Jesús es el Señor, porque los creyentes estamos dentro del reino de Dios, o sea, dentro de su castillo, de su gobierno que experimenta la benevolencia. Los que están fuera del reino son enemigos de Dios, enemigos de su reino y enemigos de sus siervos. No importa el lazo consanguíneo que tengamos. Por eso es importante, si nosotros tenemos afecto por nuestros parientes, pues prediquemos el evangelio. Invitémoslo a la iglesia, no a comer, no a pasear, no a descansar, no a la diversión. Los no creyentes están fuera de su reino y siguen siendo
personas que están bajo el señorío de Dios. Eso es lo que me parece interesante. Porque dice aquí, en el texto que estamos yendo, dice, porque mía es toda la tierra. Si usted puede observar aquí, él llama la atención y dice algo extraordinario. Dice, mía es toda la tierra. ¿Sí están viendo aquí lo que estoy subrayando? Y, o sea, los que están dentro son del Señor para experimentar su benevolencia, su favor, su misericordia, su amor. Y los que están fuera también, pero como enemigos. Por eso es importante que nosotros consideremos. Somos el reino de Dios para adorar y servirle. Y esto es muy importante. O sea, no, cuando decimos Jesús es el Señor, tenemos que tener esto impactado en nuestra mente. Y no podemos servir a dos señores. Al Señor que está dentro del reino y al Señor que está fuera del reino. El reino de Dios está bajo el gobierno de aquel que gobierna nuestro corazón y es Jesucristo. Estoy hablando a los creyentes. Si tú no eres no creyente, debes preguntarte. Y el creyente debe ser esa imagen que llene toda la tierra. Los creyentes se deben a su Señor, a seguir el modelo de vida que Él asignó. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absoluto. Cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, yo no tengo excusas. Porque todo lo que yo tengo es para su gloria, para levantar su estandarte de victoria, para llevar su imagen por todos lados. ¿Realmente entendemos que Jesús es el Señor? Miren lo que la declaración de Colosenses capítulo 3, versículos 17, salto al 23, 24 y 25. Recuerden, la diapositiva anterior dice que, o sea, nuestra vida debe ajustarse al modelo que Él nos ordena. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por decir, Carlitos me dice que tiene una afección médica, no me ha dado permiso de comentarla. Pero él tiene que ir al médico en el nombre del Señor. Seguir el procedimiento médico en el nombre del Señor. Y el Señor le dará la fuerza y si quiere, Él lo sanará de manera extraordinaria o a través de los medicamentos. Pero también puede que tenga esta afectación de salud siempre. Pero las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor. Versículo 23, y todo, no dice algunas cosas, lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esto es lo que significa Jesucristo es mi Señor. Gracias, Carlitos. Esto es importante que nos examinemos, porque a veces nosotros queremos ser más piadosos que Dios. Somos más condescendientes con nuestros hijos que Dios. Les hago un ejemplo. Nuestro hijo peca con no venir a la iglesia y nosotros no le decimos nada. Antes los justificamos. Nos damos cuenta que el Señor no los ha amado porque no los ha añadido a la iglesia. Pero en vez de predicarles nosotros el evangelio, orar por ellos a tiempo y fuera de tiempo, predicando y orando por ellos, no les manifestamos nuestro desespero, porque yo sí me desespero en eso, de pensar de que uno de mis hijos no llegue al reino de Dios conmigo. Porque yo le clamo al Señor y digo, Señor, o sea, son los hijos que Dios me amó, me permitió amar en esta tierra, biológicos, tenerlos y decir, Señor, yo los quiero tener. Y cada persona que yo amo, en cualquier momento. Porque todas las cosas que hacemos, lo hacemos de corazón para el Señor y no para los hombres.
Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Y aquí es lo que nosotros tenemos que observar. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Acá hay las tres ideas que yo quise compartir con ustedes desde un comienzo, si usted ha entendido que Jesús es el Señor. La primera, que si usted está dentro del reino de Dios, recibe la benevolencia de su Señor, Jesús. O sea, nuestro Dios y Señor, que es Jesucristo, es un Dios bueno, misericordioso, paciente, longánimo. Pero Él reclama de nosotros, nosotros no somos marionetas, buenas obras en Cristo Jesús. Reclama nuestra lealtad, servirle a Él, hacer las cosas para Él. Porque hay consecuencias en nuestra vida de todas las cosas que hagamos, sean buenas o sean malas. Hemos entrado en el reino de Dios, de los cielos, un reino real, el cual funciona bajo la voluntad de Dios, de Jesucristo el Señor. Disfrutamos de su bondad y de todos sus bienes. ¿Usted sabía eso? Que la casa que tiene no es su casa, sino es la casa del Señor. Que la vida que tiene no es su vida, sino la vida que Dios le dio. Que si tiene nietos, si tiene cónyuge, si tiene hijos, es lo que Dios le ha dado, porque todo, absolutamente todo es del Señor. Si tiene dones, el Señor se los ha dado. Si disfrutamos de su bondad y de todos sus bienes, Él requiere de sus siervos obediencia y lealtad absoluta y exclusiva. Y es algo que tenemos que reflexionar. No caigamos como los paganos que dicen Señor, Señor a todo el mundo. Los no creyentes. Primero Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto es muy importante, mis amados hermanos, que siempre recordemos que Jesús es el Señor, y esto es para que nosotros entendamos algo. Alguien que nos compró con precio de sangre. Le pertenecemos a Él no por creación, sino porque Él nos hace recordar que Él derramó su sangre por nosotros, partió su cuerpo por nosotros. Si tú crees que Él murió por ti y que tú le perteneces a Él, es en todo. Su reino fue anunciado. Su reino fue inaugurado. Su reino es establecido perpetuamente. Lo que nosotros vivimos cada domingo es algo que lo vamos a vivir por la eternidad. Muy bien, Juan David. Le pertenecemos a Dios. Él nos compró. Ustedes no se imaginan cuánto me emociona que mi hijo participe. Porque tiene 12 años y espero que siga participando. El reino de Dios manifiesta su rey y Señor de señores. Le debemos lealtad. Le debemos la vida. Le debemos adoración. Yo creo que esto debe ser muy claro para nosotros. No es solamente una exclamación, Jesús es el Señor. Si este domingo usted está tentado a no venir, pregúntese
Cuando digo de no venir a la iglesia, de no congregarse en la congregación que el Señor le ha puesto. Si usted está tentado a hacer otra cosa fuera de su reino, ¿a quién le debemos lealtad? Solo a Cristo, porque Él es nuestro dueño absoluto y nuestro amo. ¿A quién le debemos la vida? Aquel que nos la compró con su vida. Y le debemos adoración, entendiendo la siguiente clase que viene, porque Él es Dios. Estamos comprendiendo que Jesús es el Señor. Ahora, solo piensen en algo cuando alguien viene y nos pide un consejo. ¿Qué hacemos? ¿No te has preguntado que muchos de los sufrimientos que tienen las personas que están fuera del reino es porque no tienen consuelo de aquel que puede dar consuelo? Porque muchos de nosotros luchamos con hijos rebeldes, con economías frágiles, con enfermedades. Pero ¿quién es el que nos da consuelo, ánimo y fortaleza? Es nuestro Dios. Y sanos o enfermos adoramos, con plata o sin plata adoramos. Es que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros y vendrá por nosotros. El reino ya está inaugurado con su venida. ¿Sí sabían eso? Cada domingo lo estamos manifestando. El reino permanece en su promesa continua. Yo estaré con vosotros cada domingo. ¿Así dice la Biblia? No, Señor, dice todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Ok, Él es Señor nuestro todos los días. El reino de Dios será pleno en la venida del Señor Jesucristo. ¿Saben qué es lo que más debemos anhelar? Al Señor sentado en su trono en medio de nosotros y su resplandor alumbrándonos, llenándonos de su presencia, donde nosotros pudiéramos estar clamando junto con los ángeles. Y esta visión nos debe de... Ustedes se imaginan en nuestro cuerpo, tal como nos hizo, llenos de su amor, de su gozo, de su paz, pudiendo vivir para Él todos los días, cada minuto. Retomo, reino de Dios, el pacto de Dios, el rey y su pueblo, y todo esto está permanentemente unido. Eso es lo que significa Jesús es el Señor. Es el Señor de señores. ¿Sí? Gráfica anterior para su captura. Y finalmente termino con la exclamación. Si esa ha sido tu exclamación, quédate con este versículo. El que no amare al Curios, ahí dice Curios, el Señor Jesucristo, sea maldito, dice la Biblia. La palabra anatema dice sea maldito. Es tan fuerte. Si no es conmigo, es contra mí. Si no es de Cristo, es hijo del diablo. Y yo les quiero recordar, nuestro Señor viene pronto. Es lo que entendemos por Maranata. Muchas gracias, mis hermanos. No sé si tienen alguna pregunta, aporte. Estamos aquí para participar. Abran sus cámaras, compartan si están de acuerdo o no. Pues, pastor, muy clara su clase, pastor. Muchas gracias. Y sobre todo, pues, este asunto de la desviación que a veces tenemos en cuanto al propósito, ¿no? Estamos llamados a presentar a Cristo, ¿no? Cristo es el centro de nuestra consejería como Señor. Em, Porque muchas veces queremos solucionar problemas que la Biblia no nos llama a solucionar, ¿no? Hace un tiempo conocí a un creyente que quería solucionar, o sea, él le daba tristeza la situación de unos sobrinos y,
y prácticamente lo que hizo este hombre fue encargarse de estos sobrinos, em, pensando que hacía más, ¿no? Y pues esto le trajo fue pues una situación en su hogar difícil. No solucionó nada porque pues estos jóvenes pues ya tenían un estilo de vida que no glorifica a Dios, y finalmente lo que trajo fue un mal a su casa, ¿no? Y ese es un error que a veces cometemos. O sea, que pensamos que podemos hacer más de lo que Dios nos dijo que hiciéramos, ¿no? Que es predicar el evangelio, que es llevar las personas a Cristo, que ese sí es nuestro deber en esta tierra, ¿no? O sea, nosotros debemos enfocarnos en eso, como creyentes, y no cargarnos con situaciones que realmente no son nuestras, ¿no? En el sentido de que nosotros no podemos solucionarlas, ni siquiera la Biblia nos llama a solucionarlas. Como usted decía, a veces terminamos es participando del pecado ajeno. Entonces, muy clara su clase, pastor. Muchas gracias. Ok, pastor, y quiero añadir algo también. Y al ocuparnos de los no creyentes, despreciamos al prójimo que sí nos encargó Dios, a ese prójimo que posiblemente está mucho más necesitado que ese no creyente. A eso yo me refería, que muchas veces nosotros no hacemos el encargo que Dios nos dio y nos empezamos a preocupar de lo que Dios no nos dio, y que posiblemente Dios se va a ocupar de eso. Y yo estoy convencido plenamente que el Señor, al que quiere salvar, lo salvará, conmigo o sin mí, pero que yo sí le debo lealtad a Él, y mi lealtad es amar al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, y al prójimo que Él me dio para amar, no el que yo estoy escogiendo para amar, que eso es muy fácil. Y si queremos tener misericordia de aquellos que no conocen del Señor, hay que predicarles, hay que invitarles a la iglesia, hay que invitarles a los estudios bíblicos, que conozcan de aquel que realmente consuela, sana, fortalece y nos da esperanza realmente de vida eterna. Gracias, pastor. No sé, ¿alguien más que desee aportar o preguntar? Diácono Mario, con gusto. Solo quien conoce al Señor, con esto ya quiero terminar, ya que no hay preguntas. Quien conoce su benevolencia va a pelear la buena batalla sirviendo al Señor, diciendo: oigan, vengan a conocer a mi Señor, vengan a adorarle, vengan a conocerle, vengan a... Y si el Señor quiere, los va a añadir dentro de su reino, dentro de su castillo fuerte. Le hará construir su vida en la roca más segura, que es la roca que es Cristo. Y eso es extraordinario. Pastor José Henry, ¿nos puede despedir, por favor, en oración? Y espero que, si alguien desea el libro del módulo, me escribe por el chat del WhatsApp, por interno, yo se lo envío para que haga el estudio, porque ahí está teológicamente desarrollado quién es Cristo. Amén. Amado Señor, agradecemos tu misericordia y tu bondad, Señor, que nos expones claramente tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, Señor, y por este tema tan importante de tu señorío y de las implicaciones de ese señorío para nosotros y para la consejería bíblica. Ayúdanos, Padre, como creyentes primeramente, para moldear nuestra vida a tus directrices, Padre. Y también, Señor, como consejeros, Padre, que no desviemos nuestra mirada del verdadero objetivo que eres tú, Señor, y es tu gloria. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por esta clase, Señor. Gracias por la vida del pastor Juan José. Bendícele, guíale, Señor. Llénale cada día más de ti, de tu conocimiento. Y permítenos, Señor, a todos los que hoy participamos, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea
el de verdaderos siervos tuyos, que están en tu reino y que viven para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, 7:30 en punto. Hasta luego, hermanos. Gracias, pastor. Hermanos. Pastor, hasta mañana a todos.